el libro tiene 700 páginas, es interesantísimo, pero está focalizado, y más allá de lo que describí, la historia y los hechos puntuales, está focalizado en ese lugar, pero en ese momento, donde estalla de alguna manera la pobreza, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy contento de estar en esta casa nuevamente, como recordaba recién Gerardo. Vine aquí muchas veces, estoy muy ligado a todo lo que se hace aquí adentro. Gracias también por la generosidad de convocarme para hablar de un trabajo que me llevó bastante tiempo, y gracias por estar, además, específicamente en esta reunión, después de Maximiliano y de Pablo, donde estuvieron ya reflexionando sobre temas que nos interesan a todos en un momento muy inquietante de la vida pública del país. Así que lo primero que quería era expresar este reconocimiento. El conurbano es un fenómeno que tiene que ver con una forma de organización social y económica de la Argentina. Se fue dando a lo largo de las décadas la formación de esa, vamos a llamarlo de alguna manera poco convencional, de esa economía regional. Y un poco ahí se registra o se condensa, no solamente ahí, pero ahí me interesa especialmente porque creo que se condensa parte de nuestra peripecia económica, que tiene consecuencias sociales muy importantes. Esa peripecia tiene todo un trayecto que viene desde, digamos, la inmigración en los comienzos del siglo XX, una aceleración muy interesante desde el punto de vista socioeconómico, que es el principal escenario de la sustitución de importaciones, de una forma de industrialización que tuvo la Argentina a lo largo de la década del 40, y un lugar de enorme productividad política, de enorme creatividad política, tanto que sin entender el conurbano, por ejemplo, sería muy difícil entender los orígenes del peronismo. Y va de la mano su vida y su trayectoria de la vida y la trayectoria de la economía argentina, que se va encontrando cíclicamente con distintas crisis. Crisis que todas tienen que ver con la imposibilidad de la Argentina de generar los dólares que necesita para mantener el nivel de vida de su gente, o las aspiraciones de nivel de vida que tenemos nosotros. Esa historia empieza a trazar una parábola de declinación, sobre todo desde el punto de vista social, sociolaboral, y tiene en el año 2001 un colapso. Entonces, me interesa el 2001 porque en el 2001 se escenifica un problema en el conurbano, que es un problema que excede al conurbano, y es la aparición, voy a decir algo que lo tengo que aclarar, lo digo así sintéticamente como para provocar la idea, la aparición de la pobreza. Un problema central que es el problema de la marginalidad, un shock de informalidad que persiste y se incrementó. Ahí aparece un fenómeno rarísimo, tan raro como fue el fenómeno de la sindicalización en ese mismo lugar en los años 30 y 40, que es la organización de desocupados, que refuta cualquier forma de conceptualización ideológica. En general, la izquierda siempre tuvo una gran dificultad para pensar a los desocupados como una fuerza organizada. En la Argentina eso se dio raramente. Sí. Vos hablás en el libro de que hasta ese momento la columna vertebral del conurbano eran los trabajadores industrializados organizados, y que a partir del 2001 se pasa a la pobreza organizada. En ese mismo momento, creo, me gustaría que lo profundices, es donde el Estado pone la nariz para abajo y no te digo que se desmantela absolutamente, pero empieza a perderle el rastro. En el conurbano las infraestructuras se caen, las instituciones, y es donde empiezan las organizaciones sociales, la administración de la pobreza en definitiva, ¿no? Tanto hubo un colapso del Estado que lo que muchos ven muchos vemos como una forma peligrosa de disolución, lo que se presentó en el 2001, como un derrumbe de lo que debe ser, y vemos el 2001 o esa escena como el momento en que hay que proponerse la reconstrucción de algo,
Hay sectores de la vida política e intelectual de la Argentina y de la vida social que no, que piensan que el 2001 fue la posibilidad, estoy hablando de una izquierda muy radicalizada, la posibilidad de pensar otro modelo social, a partir del asambleísmo, a partir del conflicto. Digamos, para mucha gente de izquierda, Duhalde y sobre todo el kirchnerismo fueron la frustración de una vía a explorar de organización social. Se dio un proceso de reconstrucción del Estado, pero de reconstrucción imperfecta del Estado, incompleta del Estado. Y vemos que hay zonas de la vida social de la Argentina, del conurbano, de Rosario, etcétera, donde al Estado le cuesta muchísimo llegar y resolver los problemas. Entonces, ¿había pobreza en el conurbano? Sí. ¿Había droga en el conurbano? Sí. ¿Había lugares donde el Estado no podía entrar porque está manejado por narcotraficantes? No. Eso es novedoso. Las villas de emergencia convertidas en lugares inseguros para los villeros. Eso es novedoso. Eso no pasaba antes. Sí, había una vida que era una especie de subvida en esos lugares. Sigue siendo así. Y otro fenómeno, y termino con esto, que es que me interesa especialmente y al que, digamos, me fui de escala al narrarlo, que es todo el último capítulo, que sería como un libro aparte en este libro, que es el proceso de conurbanización de la política. Menem no podía hacer política sin una red nacional. Alfonsín no podía hacer política sin una red nacional. Duhalde pudo hacer política sin una red nacional. Los Kirchner pueden hacer política y además el proyecto hoy de Cristina Kirchner es seguir haciendo política sin una red nacional por la prepotencia demográfica que tiene una región en cuya movilización se basa la posibilidad de conseguir la subordinación del resto. Eso es un invento del año 2001. Eso toca un nervio muy importante de la historia argentina. El primero que entendió ese es Duhalde. El primero que lo entendió, que el conurbano pasaba a tener otro peso. Sí, dentro y de los Kirchner en eso son herederos, discípulos muy ortodoxos de los Duhalde. Digamos, Néstor cuando llega al poder, hay una anécdota muy interesante. Bueno, ese día es un día, siempre el día de la asunción presidencial es muy desgastante, que saludar 20.000 personas, 3 discursos. Y termina la noche en el despacho del presidente, fusilado, y llega Devido. Y le dice, ¿y vos qué vas? Con esa cosa controladora que tenía Kirchner, ¿qué vas a hacer mañana vos? Tengo que ver a Balestrini y a Curto, intendente de La Matanza, intendente de 3 de febrero, los dos pilares principales de la organización peronista bonaerense, los dos pilares principales del dualdismo. Y dice, ¿por qué te reunís con esos? Porque tenemos que empezar mañana ya a conseguir gobernabilidad. Y ellos entendieron, interpretaron, muy con el clima de esa época. Hay que recordar que por la movilización del conurbano había caído Rodríguez A y por la movilización del conurbano había huido Duhalde, Costequi y Santillán, que la gobernabilidad se obtenía ahí. Y que la base de su poder era ser los líderes de una liga de caudillos que gobernaban el conurbano en las intendencias. Y ese proceso se complejiza, se enriquece, se profundiza, se empobrece desde otro punto de vista en Cristina y en la aspiración de Máximo Kirchner de conducir el peronismo del conurbano. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora. Muy bien, volvemos ahora a Así estamos y la propuesta es escuchar y ver la segunda parte de la presentación de Carlos Pañi en el Congreso de Economía de la Fundación Libertad. Bueno, te iba a preguntar sobre lo que está pasando ahora justamente. Vos marcas como un quiebre en el 2001 en donde cambia el peso político en la relación nación con urbano, cambia. Duhalde lo ve, los Kirchner lo aprovechan. Y ahora la aparición de Milei ganando en zonas marginales, ¿qué es otro cambio? ¿Es la insinuación de un posible cambio no convalidado? ¿Cómo se explica que Milei gane en lugares donde antes, y vos lo planteás en el libro, otros partidos que no son el Partido Peronista no pudieron penetrar en el conurbano? Y sin embargo, me gustaría que nos cuentes cómo lees vos lo que está pasando con Milei en el conurbano ahora. Yo creo que lo que está sucediendo hoy es que tuvimos, por eso vuelvo al 2001,
de las muchas cosas importantes que pasaron ahí, 2001 es una división de épocas, ¿no es cierto? Por eso importa como fenómeno. Es una fecha simbólica, digamos. Cuando uno narra la historia, siempre hay fechas más o menos arbitrarias que condensan el significado del cambio que uno está queriendo analizar. ¿Qué pasó en el 2001? Una enorme crisis de representación, que se cifraba en la consigna que se vayan todos. Esa crisis de representación afectó de distinta manera al peronismo y al radicalismo. Vamos a ponerlo en otros términos. Afectó al peronismo y afectó al no peronismo. Año 2001, 2002, 2003. A partir de ese momento, el peronismo y el no peronismo realizaron determinadas operaciones para recomponer el vínculo entre la política y la gente. Una de esas operaciones se llama kirchnerismo. El kirchnerismo es un ensayo que hace el peronismo para recomponer el vínculo con la gente. Y Juntos por el Cambio, que significa la alianza y a su vez el intento de sustitución del PRO en relación con el radicalismo, que había sido la fuerza más importante de intervención de la clase media en los sectores medios a lo largo de más de 100 años, es el intento de recomposición del vínculo político en el otro campo. Y esos dos actores, Juntos por el Cambio y el peronismo kirchnerista, terminaron ocupando toda la escena en su contradicción. La contradicción fue muy perniciosa, la polarización fue muy perniciosa, estupidizó la política, la infantilizó, le quitó largo plazo, pero impedía la emergencia de terceros actores que pueden ser más negativos que estos otros dos. Yo creo que a partir de, en algún momento del año 2020, 2021, no sé cuánto tiene que ver la pandemia con todo esto, se produjo una crisis en ese vínculo. Volvió a aparecer en la Argentina una crisis de representación en la que estamos hoy metidos. Milei hasta ahora no sabemos si es y eso supone que una base de la sociedad se va a alguien que anda con una motosierra. Y sobre 35 millones de electores, 11 millones deciden no ir a votar. Bueno, ahí hay un enorme agujero negro en la representación política, a mi juicio, muy inquietante. ¿Milei es un intento de recomposición del vínculo de la política con la gente o es solo la manifestación de una ruptura? Sabemos todo lo que Milei quiere destruir, no está muy claro qué quiere construir ni cómo lo piensa hacer. Ahora, lo interesante es que esa crisis de representación afecta a los sectores medios, como pensaba Massa, y por eso alimenta a Milei, pensando que alimentando a Milei encontraba al Massa del otro lado. Digamos, él mismo había dividido al peronismo, al voto peronista en 2015, encontré al que divide el voto de mi adversario y se encuentra con la dificultad ahora, con la sorpresa de que también los pobres están enojados. Por factores todavía misteriosos. Yo creo que hay uno muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es el cierre de las escuelas durante la cuarentena. Importantísimo. Importantísimo. Por una razón muy elementar, porque la madre de un chico pobre quiere al chico pobre igual que mi mamá me quería a mí. Y no le gusta ver que el chico que aprendió a leer dejó de aprender a leer y que el chico que había aprendido las cuentas se olvidó de las cuentas. Entonces, ese cierre de los colegios fue letal en la base más necesitada de la educación en el conurbano bonaerense. Creo que esto está en la raíz de la pérdida de esos votos, más todo lo otro que sabemos. La destrucción de los ingresos, la inflación que pega sobre aquel que tiene ingresos pero no salario, no tiene un sindicato que se lo defienda, etc. Todo eso está produciendo un cambio que introduce una crisis monumental en el peronismo. Digamos, la crisis que está viviendo hoy en el peronismo está disimulada por la pelea entre Cristina y Alberto. Lo que estás describiendo, nosotros estamos todos esperanzados en que en Santa Fe venga un cambio distinto, pero Santa Fe también tenía ese mismo reflejo. Pasaban cosas en Santa Fe, vos decís, bueno, esto está hecho para la oposición. Acá tiene que saltar la oposición y agarrarse de esto y criticar. Y no pasaba nada. O sea, Germán de los Santos en La Nación escribía cosas que no podían no tener repercusión en la provincia de Santa Fe y no tenía repercusión en la provincia de Santa Fe. Entonces, antes la política tenía que hacer una calle o un puente para que la gente lo vote y lo revalide. Me parece que la política se dio cuenta en un punto que no hacía falta hacer la calle y el puente, que no importa.
Y ahí es donde me parece que empieza, pero me parece que es un problema de la política argentina en general, a lo mejor muy focalizada y por el peso que tiene en el conurbano, pero me parece que se ha repetido en varios lugares. Bueno, yo voy a ensayar una insinuación, es solamente una variable de un problema que, como todos ustedes saben, es muy complejo. Pensaba en el caso Insaurralde. No, me encantaría que no lo tomen como algo personal con Insaurralde. Lo tomo Insaurralde para entendernos rápidamente de qué estamos hablando. Lo Insaurralde, vamos a decir. ¿Por qué puede hacer todo eso sin preocuparse? ¿Por qué ese nivel de degradación? ¿No? Que lo lleva a lo largo de los años a irse muy, muy lejos de la ruta. Se fue al diablo. Cuanto uno más conoce del caso, se fue totalmente de escala. En algún punto él sabe que no tiene que responder por su conducta. Supone que no tiene que responder por su conducta. ¿Por qué? Y porque el voto lo consigue de otra manera, con un vínculo cliente, lo compra, lo tiene comprado. Entonces el vínculo esencial, que es la representación, que es el misterio de la política, ¿por qué alguien representa a otro? ¿Y por qué ese otro se puede ver representado en ese? Como el personaje con el actor, Hamlet y Anthony Hopkins, ¿no? Uno representa al otro. Puedo ver que lo representa bien y cuando veo a Anthony Hopkins veo a Hamlet o veo al Martín Fierro y digo, no, sácamelo, tráeme otro. Ese vínculo, por alguna razón, se degradó de alguna manera en términos clientelares. Entonces estamos acá ante un problema que se está planteando hoy todo el mundo occidental. Es un problema muy grave. Hay cada vez más escritos sobre esto. Lo mejor que yo leí es un libro de Martin Wolf, que es el principal economista, columnista del Financial Times, que lo sacó este año, sobre la relación entre capitalismo y democracia. La democracia, para que funcione como el sistema que queremos que sea, tiene que tener un mínimo tiene que garantizar un mínimo de calidad de vida. No es solamente un sistema de reglas. Es un sistema de reglas, pero debe ser más que un sistema de reglas. Tiene que tener resultados. Por lo menos, claro, porque requiere un etos que implique que no compres el voto. Santo Tomás decía, el que maneja la necesidad, maneja la libertad. Entonces, acá entramos al conurbano por otro lado, que nos lleva al yate bandido y Sofía Clerici en Marbella. Puedo irme a Marbella porque el voto lo tengo comprado en Lomas de Zamora. Y el tipo que le doy lo mínimo para que pueda sobrevivir, se tiene que bancar el yate a Marbella. Sin ir a otras desviaciones, que puede haber alguien, yo esto lo escuché de gente muy pobre en una villa, hablando de corrupción, me dice una señora que trabajaba, era empleada doméstica, me hablaba de los que no trabajan y reciben el plan. Dice, si hay gente que recibe el plan sin trabajar, y bueno, sí, el que le da el plan, ¿cómo no va a robar? Si casi el que lo recibe está robando, me decía ella, ¿no? ¿Escuchan? Es decir, es obvio que va a haber corrupción. ¿Cómo no va a haber corrupción? Si vemos que viene acá gente regalando plata, el que regala algo se debe quedar para él y debe quedarse con más porque es el que la regala y así para arriba. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay distorsiones económicas, un nivel de degradación sociolaboral importante, una pérdida y algo que vos señalaste al comienzo, no es una zona de pobreza el conurbano, es una zona de desigualdad, además de pobreza, que da un tipo de democracia. Esto es lo que nos tiene que preocupar. O impide un tipo de democracia de calidad. Y estamos frente a ese problema. Hoy la democracia está en un problema en la Argentina. Digamos, 11 millones de personas que no votaron y 7 millones de personas que votan a alguien que dice que los problemas empezaron con el voto universal en 1916.